¿Ya? Eh, Acude a la consulta porque ya desde hace muchos años, ¿no? Ante alguna situación de, de estrés, presenta sensación de vacío y abandono, y ante esto se produce cortes en ambos antebrazos. Es característico que tenga fluctuaciones del ánimo, ¿no? Que puede pasar de la alegría al llanto o incluso a la irritabilidad. Tiene un afán cuando está compensada o tranquila de buscar nuevas sensaciones y a pesar de que ya tiene una pareja, busca relaciones sexuales de manera esporádica con otras personas. Según la paciente refiere, era mucho más frecuente antes de tener esta pareja. Bien, quiero que guarden este cuadro clínico que más adelante vamos a determinar, ¿no?, a qué trastorno de la personalidad corresponde. Bien, entonces, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna que aparecen en la adolescencia. Son estables a lo largo del tiempo y conllevan malestar o perjuicios para el sujeto. ¿Ya? Entonces, esta es la característica, ¿no?, que son patrones permanentes, ¿ya?, en su conducta. Aparecen desde la adolescencia, sin embargo, ya el diagnóstico como tal se da a partir de los 18 años. Y esto se mantiene pues a lo largo del tiempo. El origen de estos trastornos proviene de complejas interacciones genético-ambientales y neurobiológicas, ¿no? Entonces se ha visto influencia tanto genética, es decir, la presentación desde trastornos dentro de una familia, como también la influencia ambientales, ¿no? Eh, las costumbres que se pueden transmitir, ¿no?, de una generación a otra. Como también se han visto algunas alteraciones a nivel neuroanatómico y de los circuitos neuronales. El cuadro clínico de un trastorno de personalidad no corresponde ni puede ser explicado por otro trastorno mental conocido y tampoco ser atribuido a efectos fisiológicos de sustancias, a otra entidad médica como traumatismo encefalocraniano, infecciones del sistema nervioso central, etcétera. Entonces, si ustedes ven un cambio en la personalidad de, de un paciente y que esa consecuencia pues de la acción o el consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales, o por alguna situación como un accidente y que esté produciendo un traumatismo encefalocraniano o infecciones del sistema nervioso central, entonces no puede ser denominado como un trastorno de la personalidad. Estos son algunos datos epidemiológicos con respecto acá en el Perú, ¿no? Se ha visto que hay una prevalencia en los trastornos de la personalidad entre el 6 al 13%, ¿no?, que va muy cerca a lo encontrado en otros países como en Gran Bretaña, que más o menos oscila entre el 10,1% la prevalencia de los trastornos de la personalidad, y en Estados Unidos que va del 9,1 al 21,5%. La clasificación norteamericana de enfermedades, perdón, de enfermedades mentales, nos clasifica los trastornos de la personalidad de una manera bastante didáctica, ¿no? Y ese es el que les traigo ahora, acá en clase. ¿Ya? Los divide en tres grupos, ¿ya? Mejor dicho, agrupa los trastornos de la personalidad en tres grandes grupos, llamados clúster, ¿ya? Y estos son el clúster A, ¿no?, clúster B
y el clúster C, ¿no? Esta es la denominación que han hecho cada uno de los grupos. En el clúster A o en el grupo... ¿Podría grabar la clase, por favor? Ah, perdón. Ok. A ver, a ver, a ver. Grabar. Ya, ok. Recording in progress. Ya se está Gracias. grabando. Ya, está bien. Gracias por pasarme la voz. Bien. Entonces, como le decía, ¿ya? El- la clasificación norteamericana, ¿no? Ha agrupado los diversos trastornos de la personalidad en tres grandes grupos. En el grupo A están los llamados extraños o extravagantes. Aquí se encuentran los trastornos de personalidad paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. Se caracterizan por ser introvertidos, son personas que se socializan de una manera inadecuada, entonces se les llama que mal socializados, tienden a mostrarse independientes, en el sentido de que evitan, eh, evitan agruparse, ¿no? Evitan socializarse, ¿no? Por lo tanto, tienen una conducta más bien que los lleva hacia la marginalidad, ¿ya? Son personas desajustadas emocionalmente, puesto que no se muestran empáticos ante ciertas circunstancias, ¿no? De las otras personas, mostrándose más bien fríos e inexpresivos. Tiene un curso que no se modifican con el tiempo y los tratamientos, sobre todo con psicofármacos, no se ve que presenten una mayor mejoría. En el grupo B están los inmaduros, o los llamados inmaduros, ¿no? Aquí está la personalidad emocionalmente inestable, o también llamada borderline, o personalidad límite, el antisocial, que es el que hemos visto en el video, el narcisista y el histrión. Estos se caracterizan por ser más bien extrovertidos, pero el hecho de que sean extrovertidos no son personas que tengan una capacidad de socializar adecuada, ¿no? Por eso que también son considerados mal socializados. Son personas dependientes, ¿ya? Es decir, buscan depender de otros porque buscan pertenecer a un grupo. Y al igual que el anterior, son desajustados emocionalmente. Es decir, que no pueden gestionar adecuadamente sus emociones. El curso que presentan es que se caracterizan por ser muy impulsivos, ¿no? Quiere decir que actúan, ¿no? Sin medir las consecuencias de sus actos. Se ha visto que con el pasar de los años pueden irse estabilizando, ¿ya? Esto se ve, por ejemplo, en los pacientes con mayor frecuencia, ¿no? Se ha podido observar en los pacientes borderline, ¿ya? Que conforme van avanzando en años, ¿no? Que la sintomatología, ¿no? va calmando, se va alargando. En el antisocial se ha puesto en duda, ¿no? Si en realidad el pasar de los años permite que este trastorno mejore en su sintomatología, ¿ya? Eh, Puede que ya no actúen de una manera directa como lo hacían cuando estaban más jóvenes, pero sí lo pueden hacer de una manera indirecta, ya dirigiendo, ¿no? Si en este caso, si se dedican a la delincuencia, dirigiendo pues a grupos. Y en el grupo C o clúster C están pues los llamados temerosos.
Aquí están las personalidades evitativas, el obsesivo o anancástica, es el término con el cual lo van a encontrar en la clasificación internacional de enfermedades, y la personalidad dependiente, ¿no? En este grupo, al igual que los del grupo A, son personas introvertidas, ¿ya? Mal socializados también. Hasta uno que pertenece a este grupo, ¿no? Tiene la denominación de personalidad dependiente. Y también son desajustados emocionalmente, dominados más que todo por el miedo, el temor a que les ocurra algo. ¿Ya? Son los llamados personalidades neuróticas y suelen ser, ¿no? Con el tiempo. Ampliando un poco más los conceptos, entonces en el grupo A, ¿no? Saber que existe aquí una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos. Es decir, que algunos pacientes que pertenecen a este grupo A no pueden desarrollar más adelante un trastorno psicótico tipo esquizofrenia. Eh, y aquí en este grupo también son frecuentes las alteraciones cognitivo-perceptuales, ¿no? Como por ejemplo la presencia de alucinaciones, ¿no? Sobre todo las auditivas. En este grupo está pues la personalidad paranoide, ¿ya? Esta es más frecuente en varones. Se caracterizan por ser personas muy desconfiadas, ¿ya? Suspicaces, son muy rígidos, radicales e hipersensibles también a la crítica. Con frecuencia precede al desarrollo de un trastorno delirante, ¿no? Eh, entonces son personas muy desconfiadas que si llegan a la consulta puede que lleguen directamente a una consulta psiquiátrica o puede ser que el paciente esté llegando, ¿no? Consultando por algún otro tipo de enfermedad, sobre todo física, pero cuando ustedes quieren abordar al paciente, se dan con la sorpresa de que es una persona muy desconfiada, ¿no? E incluso hasta puede estar renuente para recibir algún tipo de tratamiento por la patología a la cual está acudiendo. La personalidad esquizoide o trastorno de personalidad esquizoide son personas socialmente que tienden a aislarse, muy introvertidos, tienen dificultad para establecer relaciones íntimas, ¿no? Por lo regular no tienen pareja, ¿ya? Hay un desinterés por el entorno, no les importa lo que le pueda estar ocurriendo a las personas que están a su alrededor, y muchas veces se ha relacionado este trastorno de la personalidad con el de la esquizofrenia, ¿no? Así que muchos pacientes ya diagnosticados como esquizofrenia, haciéndole su historia clínica, se ha podido determinar que previamente han estado presentando un trastorno de la personalidad de tipo esquizoide. El esquizotípico, aquí ya se manifiestan o se hacen evidentes alteraciones del pensamiento, sobre todo son de contenido mágico, ¿no? Por ejemplo, que la persona puede creer que tiene algún dote o alguna habilidad superior que lo hace diferente del resto, pero sobre todo de un contenido mágico, ¿no? Como que la capacidad, pues, para curar, la capacidad para ver cosas que otros no pueden ver, y eso lo consideran como un don. En estos pacientes se pueden dar episodios psicóticos breves, es decir, síntomas ya francamente no de características psicóticas como alucinaciones o delusiones, pero de una duración muy breve. Tienden a la marginación, es decir, no son capaces de poder desarrollarse laboralmente, ¿no? En algún tipo de trabajo, ¿ya? Y muy fácilmente tienden pues al vagabundeo, ¿ya? Debido a ese pensamiento mágico, pueden también ser seducidos
extrañas, ¿no? Desde su vestimenta. Y pueden presentar, pues, comportamientos peculiares, ¿no? Que llaman la atención. Pues, pues que se le dicen, ¿no? No sé, esa persona me parece extraña, ¿no? De la manera como saluda, cómo se viste. Los trastornos de la persona que pertenecen al grupo B, ¿ya? Más bien está más en relación con, más relacionado con los trastornos afectivos, ¿ya? También con los trastornos somatomorfos y muy fácilmente pueden terminar en el abuso de sustancias. La característica es que hay una alteración del control de impulsos y de la regulación del afecto. Tenemos entonces el trastorno de la personalidad disocial, o también llamado antisocial, el psicópata o el sociópata, ¿no? Que es lo que vimos en el video que les mostré al inicio de la clase. Como frecuencia se da en varones, ¿ya? Ya desde la adolescencia se puede ir observando algunas características, ¿no? O incluso desde la niñez, ¿no? Que también en el video lo hizo notar, ¿no? Esos niños que son crueles con los animalitos, por ejemplo, ¿no? Que incluso hasta llegan a matar a las mascotitas, ¿no? ¿Ya? O muy fácil o tienden a jugar con frecuencia pues con la candela, con el fuego, ¿ya? Se ha visto que los niños con este tipo de características en el futuro pueden desarrollar este tipo de trastorno de la personalidad, ¿ya? Y muchas veces acompañado con la delincuencia. Debido a los actos imprudentes, ¿no? Que pueden cometer las personas con este tipo de trastorno, eh, tienen bastante riesgo de acabar en el abuso y en la dependencia a sustancias, ¿no? Es decir, a drogas ilegales. Otra característica es carecer de sentimientos de culpa, ¿no? y de respeto. Ya no son nada empáticos estos pacientes, ¿ya? Y muy fácilmente pues no siguen las normas, no las pasan por alto. Se les observa fácilmente cuando interrelacionan, ¿no? Ante alguna situación, por ejemplo, que invite a la preocupación, más bien son pacientes que se muestran muy fríos, ¿no? Es que no se aprecia que estén expresando alguna emoción. E incluso, ¿no? Si están en actos delictivos, son capaces de asesinar a alguien también de la misma manera, ¿no? Sin expresar ninguna emoción. Se caracterizan por tener una falta de miedo, por eso es que no miden el peligro y pueden resultar muy impulsivos. Y tienen una incapacidad de aprender conductas socialmente aceptadas. Por eso es que estos pacientes es muy difícil que puedan beneficiarse con algún tipo de psicoterapia. La personalidad borderline, también llamada límite o emocionalmente inestable, es más frecuente en mujeres, ¿ya? Aquí la inestabilidad está presente pues en todos los aspectos de la personalidad, ¿ya? Tanto en la gestión de sus emociones, ¿no? Como les decía al inicio de la clase, pueden ser personas, ¿no? Que pueden estar muy bien con otra persona, muy alegres, y si esa otra persona hizo algo que no le gustara, el que sufre de ese trastorno, pues su estado de ánimo cambia de manera muy brusca, ¿no? Incluso hasta puede expresar odio, ¿no? Con una facilidad que llama la atención, ¿no? Como hace un par de minutos expresaba mucho afecto hacia esa persona y en tan breve tiempo ahora pues expresa el mayor odio de su. Esa inestabilidad en cuanto a las emociones, mejorar con los años.
¿no? Con frecuencia expresan que tienen un sentimiento de vacío, ¿ya? Y otra característica es la impulsividad que pueden tener. Es decir, que no miden, ¿no? No miden las consecuencias de sus actos. Fácilmente pueden producirse autolesiones o incluso pueden llegar al suicidio. Pero más común, no midieron las consecuencias. ¿No? También en este tipo de trastorno de la personalidad pueden haber episodios psicóticos breves, ¿no? Francas alucinaciones o ilusiones. Con ese trastorno engancha con una pareja que puede estar presentando también una alteración de la personalidad tipo psicopatía, un psicópata, ¿ya? Eh, es pues una relación pues muy tóxica, ¿no? Que incluso la paciente, y digo la paciente porque no frecuente mujeres, ¿no? Sabiendo de que continuar con una relación de este tipo es muy perjudicial, sin embargo, prefieren eso que estar solos o solas, ¿no? Sin pareja. Es por eso que estas personas tienen una incapacidad para poder establecer relaciones estables, ¿verdad? Este es el cuadro clínico que les puse al inicio, ¿no? En la primera perdón, en la segunda o tercera lámina. Les pedí que por favor se lo grabe, ¿no? Una paciente, mujer, ¿no? Que se produce cortes debido a esa situación de vacío que presenta, ¿no? Que tiene relaciones sexuales, ¿no? De manera esporádica, ¿no? Eso a consecuencia, pues, de la impulsividad y también las consecuencias, ¿no? ¿No? Entonces, se trata, pues, de una paciente con trastorno de la personalidad borderline o límite. La personalidad narcisista, ¿no? O el trastorno de personalidad narcisista no se caracteriza porque necesita la admiración de los demás, son muy hipersensibles a la crítica, ¿ya? Como están más atentos a que los admiren, entonces una crítica, ¿ya? Que les se pueden hacer, para ellos puede ser muy frustrante, ¿no? Incluso pueden también terminar agrediendo, ¿no? Hacia la persona que la criticó. Puede acompañarse también de fantasías de grandeza, ¿no? De que personas con mucho, o creerse, ¿no? Que tienen mucho poder. ¿Ya? Y en realidad, pues, no, no hay esa capacidad, ¿no? Son personas que sí, a pesar de de expresar, ¿no? Que son muy capaces en todo, que son los número uno, o las número uno en muchas cosas, en realidad pues son personas que están presentando una baja autoestima, ¿no? Que no, en realidad no se valoran, ¿no? Como corresponde, de acuerdo a la realidad, ¿ya? Y por eso tienen que estarse imaginando otras, otras situaciones de grandeza, ¿no? Entonces, eso se traduce pues en una baja autoestima. Y también son muy proclives a entrar en cuadros depresivos, ¿no? Que más bien ese sería el motivo de la consulta, ¿no? Del paciente, los síntomas de depresión, más que de la personalidad narcisista que pueda estar teniendo. Por supuesto, igual sería con los pacientes borderline, ¿no? Muchas veces llegan a la consulta, ¿no? Manifestando que se encuentran deprimidos, pero en realidad no es una depresión, es la manifestación del trastorno. Bien. La personalidad histriónica, todavía seguimos en el grupo B, ¿ya? También más frecuente en mujeres,
Aquí la característica es la necesidad constante de apoyo sin establecer relaciones eh, profundas. Ya son personas que se muestran muy seductoras sobre todo para conseguir lo que quieren o sencillamente pues para llamar la atención. ¿Ya? Tienen una conducta muy teatral, ¿ya? Son muy dramáticos, ¿ya? Y también por lo tanto son muy manipuladores. Por favor. Muy manipuladores para obtener pues lo que quieren, ¿no? Y en el grupo C, ¿no? Que son los trastornos que están muy en relación con los trastornos de ansiedad, ¿no? Por eso se le llama neuróticos, tanto, ¿no? O personalidades neuróticas. Y aquí tenemos la evitativa o fóbica. ¿Ya? Son personas que tienen una hipersensibilidad a la humillación y al rechazo, ¿ya? Sin embargo, ¿no? A pesar de eso, de que son muy sensibles a la crítica, ¿ya? Buscan el contacto social, ¿ya? Pero lo evitan, ¿no? Esto lo diferencia de la personalidad esquizoide, ¿no? Del grupo A, en que estos pacientes también evitan el contacto social, pero para ellos les es indiferente, ¿no? La sociedad. En cambio, para los de personalidad evitativa o fóbica, ellos sí desean el contacto social, ¿no? Pero lo evitan, ¿no? Por el temor, pues, a la humillación o el rechazo. ¿Ya? Y entonces es por eso que buscan la ayuda de un profesional. Eh, a este grupo de personas también se les puede mirar como muy tímidos. La personalidad dependiente o trastorno de personalidad dependiente, que también se da más frecuente en mujeres, ya se muestran, son personas que se muestran de manera, viven de manera muy pasiva, ¿no? Es decir, solamente viven esperando qué es lo que decide o hace el resto para no asumir sus propias responsabilidades ni tomar decisiones. Para continuar en el grupo o en una relación de pareja, pueden mostrarse muy sumisos, incapaces de valerse por sí mismos, ¿no? A pesar de que no hay ninguna limitación física o mental, ¿no? Pero su dependencia es tan grande que manifiestan su conducta con una incapacidad por valerse a sí mismos, ¿no? También tienen baja autoestima, ¿no? Aquí sí es más evidente, ¿no? Más evidente que el narcisista, ¿no? La manifestación de la baja autoestima. Y tienden pues a establecer relaciones patológicas, ¿no? Como es una persona que busca depender de otra, pues la pareja que consiga también va a ser una persona que quiera depender, ¿no? Depender de ella. ¿Ya? Y por lo tanto, pues, no es que dos dependientes sumen y el resultado sea un independiente. No se trata de una cuestión matemática, ¿no? Se trata de dos personas dependientes, dos personas con patología que están unidas por su patología. La personalidad obsesiva, o trastorno de personalidad obsesiva, también llamada anancástica, en la clasificación internacional de enfermedades, este tipo de trastorno se da más frecuente en varones. Son personas que buscan la perfección, son muy meticulosos, amantes del orden y de la puntualidad, y se muestran muy rígidos ante los cambios, ¿ya? Esto, esto hay que tenerlo bastante en cuenta como una característica. Son pacientes que tienen bastante dificultad para expresar sus emociones y también, por lo tanto, para poder decidir. Sin embargo, pueden estar adaptados, ¿no? A la sociedad, ¿ya? Pero llaman la atención la rigidez, ¿no? Que puedan estar presentando. Por favor, denme solamente medio minuto.
Ya, ya regreso. Bien, entonces estos son los grupos, ¿no? Dados por la clasificación de enfermedades de Norteamérica, ¿ya? Los tres grandes grupos. Pero también hay otras formas o otros trastornos de la personalidad que solamente pasaría a nombrarlos, ¿ya? Como las personalidades masoquistas, las llamadas pasivo-agresivas, las hipertímicas y las depresivas, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento de los trastornos de la personalidad? ¿Ya? El abordaje clásico, por así decirlo, es la psicoterapia, ¿ya? Eh, sobre todo en los trastornos eh, ubicados en el clúster C, ¿ya? Y en el clúster B también en algunos, pero es mucho más difícil. Ni qué decir, pues, de todo. El trastorno antisocial de la personalidad, ¿ya? En los trastornos límites, el trastorno límite de la personalidad, aquí es muy importante el tratamiento farmacológico, ¿no? Se ha visto que nos sirve, ¿no? Es un apoyo fundamental, ¿no? Para el tratamiento de este tipo de trastorno, ¿no? Junto con el psicoterapeuta. Como les decía, los trastornos de la personalidad pueden acompañarse, ¿no? De otros trastornos mentales, ¿ya? Pueden acompañarse pues, de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias, ¿no? Y por lo tanto, ya el tratamiento tiene que estar dirigido, ¿no? A la sintomatología manifestada por estos trastornos. Paul Ware, ¿no? Nos da eh, unas pautas de abordaje, ¿no? Que nos puede servir mucho cuando queremos tratar los trastornos de la personalidad. Entonces, él nos habla, pues, como imaginándonos metafóricamente, ¿no? Que eh, eh, podemos tener tres puertas, ¿no? Tres puertas para acceder al paciente. Y, y estas tres puertas están relacionadas al pensamiento, a las emociones y a la conducta, ¿ya? Y por lo tanto, de acuerdo al tipo de trastorno de la personalidad, manifiesta qué puerta es más fácil para acceder, ¿no? En un paciente y para poder así llegar a un objetivo en el tratamiento. Que si no accedemos por esa puerta de entrada, ¿no? Va a ser muy difícil poder llegar al objetivo del tratamiento. Eh, por ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. En el trastorno de la personalidad paranoide, este autor nos habla de que la puerta de entrada, ¿no? En estos pacientes tiene que ser el pensamiento, ¿ya? Estar muy atentos a buscar sus opiniones o creencias, ¿no? Del paciente. Para eso tenemos que constantemente preguntar, informarnos y mostrarnos imparciales, ¿no? De lo que nos puede decir, ¿no? Recuerden que el paranoide es una persona muy desconfiada, suspicaz, ¿ya? Que puede estar pensando de que le quieren hacer daño. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? O sea, nuestra puerta objetivo, o sea, dónde tenemos que llegar para la mejoría del paciente es que él o ella no comience más bien a contactar la emoción que está acompañando ese pensamiento, ¿ya? Para eso tenemos que mostrarnos también muy empáticos con el paciente. Recordar que el paciente tiene mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a ser juzgado, ¿no? Y
una vez que nosotros nos hemos mostrado muy empáticos, permitir pues que este paciente se desahogue, ¿no? Luego de haber escuchado por qué es que se siente tan desconfiado de las personas, puede empezar ya a manifestar su emoción, ¿no? El temor que puede tener. Entonces, ahí vale que mostrarnos empáticos, permitirnos o permitir que el paciente se desahogue, ¿no? Para que de esta manera se sienta comprendido, entendido, ¿ya? Eso, ¿no? Es facilitarle que exprese esa emoción como objetivo, eso ya es terapéutico, ¿ya? Eso ya favorece ya al paciente. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es que le vayamos a dar la razón en todo al paciente. Eh, el esquizoide. Aquí la puerta de entrada viene a ser la conducta, ¿ya? Eh, Cuando estemos ya realizando, ¿no?, la intervención psicoterapéutica, es conveniente ir confrontando el comportamiento del paciente, pero no de una manera hostil, ¿ah? No de una manera crítica, sino pues averiguando qué está haciendo y cómo lo está haciendo, es decir, su conducta, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a nuestro objetivo. La puerta objetivo es que el paciente comience pues a decirnos lo que piensa, ¿no? Por lo que está haciendo. Y empezar a compartir también con él sobre las reflexiones que puede tener, el análisis de los hechos por el cual está pasando el paciente, ¿no? En el esquizotípico también la puerta de entrada viene a ser la conducta, al igual que el esquizoide, pues confrontar el comportamiento, el qué y el cómo lo hace. E igual, nuestro objetivo es el pensamiento, compartir también reflexiones que pueda tener, sus creencias, ¿ya? Por ejemplo, en estos dos últimos, en el esquizoide y en el esquizotípico, no está en el cuadro, pero así como hay una puerta de entrada y una puerta objetivo, también hay una puerta trampa, es decir, la puerta en la cual no es conveniente tocar, no es conveniente entrar, ¿ya? Y si ustedes se percatan, tanto en el esquizoide como en el esquizotípico, la puerta trampa sería pues las emociones. Es decir, que si están frente a un paciente esquizoide o un paciente esquizotípico, eh, de frente, ¿no? O nuestra primera intervención es preguntar qué es lo que siente, si siente miedo, si siente cólera, si siente alegría. Lo que va a producir es un rechazo en el paciente, ¿ya? Y en el paranoide, la puerta trampa sería la conducta. Empezar a confrontar la conducta que tiene en el paciente paranoide sería un gran error. Es así que se comienzan a desarrollar los conflictos entre las personas, ¿no? En un paranoide, por ejemplo, si comenzamos a cuestionarle, ¿no?, qué es lo que está haciendo, ¿no?, con respecto a la desconfianza, entonces podemos empezar a desarrollar un conflicto con esa persona. La persona puede sentirse criticada y abandonar la consulta. En el grupo B, ¿ya? En el grupo B, nuestra puerta de entrada en el antisocial es la conducta, ¿no? Aquí también tenemos que confrontar, ¿no? Confrontar la manipulación que está haciendo, ¿ya? Invitarlo a que respete las reglas, ¿no? Y pare de hacer daño. Y el objetivo es que el paciente comience pues a expresar las emociones, que es muy difícil de contactar. Por supuesto que esto no va a ser muy sencillo. No, no es fácil que un antisocial, o mejor dicho, lograr ese objetivo, ¿no? Que un antisocial, ¿no?, logre contactar la emoción. No es sencillo. Por eso es que hay mucho fracaso, ¿no?, en el tratamiento con este tipo de trastorno.
En el paciente límite, la puerta de entrada sería la emoción, ¿sí? Mostrarnos un reflejo empático, no permitir que se desahogue, que se sienta entendida la paciente. Ya para después de eso, el objetivo es que reflexione, que haga introspección, ¿no? Saque conclusiones y acepte pues a la otra persona también, ¿no? Tal como es. Es decir, nuestro cuarto objetivo sería el pensamiento, ¿ya? Un error en el paciente límite es querer entrar a través de la conducta, ¿no? Por ejemplo, si se ha producido cortes, preguntarle a frente, ¿para qué te has cortado? Sería un error. Más bien, lo que vamos a obtener es un rechazo del paciente. Que ella se cierre y dé por terminada la entrevista, ¿no? En el paciente histriónico es similar, ¿ya? Al paciente límite, ¿ya? La puerta de entrada es a través de la emoción, de lo que está sintiendo y permitir de esta manera llegar al pensamiento, ¿no? O sea, las reflexiones que puede hacer. En el narcisista es a la inversa, ¿no? Primero es el pensamiento, ya preguntamos, reconocemos sus logros del paciente, ya nos interesamos por su opinión, pero de una manera empática, ¿ya? Y para lograr al final que exprese su emoción, paciente, ¿no? Reconocer cuál es el temor que tiene, ¿no? Acuérdense que el paciente narcisista, a pesar, ¿no? De que el cuadro clínico más bien pareciera, ¿no? Que es una persona que está manifestando mucha capacidad, mucho dominio, ¿no? Recordar que más bien es un paciente con una baja autoestima y que necesita un reconocimiento sincero, ¿no? De lo que está haciendo. Y en el grupo C, los trastornos de personalidad, ¿no? Por evitación, nuestra puerta de entrada también es la emoción, ¿no? Que nos transmitan qué es lo que están sintiendo, cuál es la emoción, si es miedo, tristeza, ya, tal vez cólera, para llegar al objetivo del pensamiento, ¿no? Entonces, buscando que reflexione y que busque alternativas distintas, ¿no? A la evitación, ¿ya? El paciente con una trastorno de personalidad dependiente también, igual que el anterior, ¿ya? Nuestra puerta de entrada es la emoción, ¿no? Muchas veces el paciente dependiente tiene la emoción que contactan con mucha facilidad, es el miedo, ¿no? El miedo a equivocarse, ¿no? A que las cosas le vayan mal, por eso es que prefieren depender de otras personas que piensen por ellos. Y es por eso que nuestro puerto objetivo es justamente eso, ¿no? El pensamiento, ¿no? Que esta persona reflexione, busque alternativas, ¿ya? Y que asuma la responsabilidad de las decisiones que toma. Y por último, en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, ¿ya? También nuestra puerta de entrada es el pensamiento, informándonos, ¿no? Acerca de cómo piensa este paciente con respecto, pues, al orden que tiene, ¿ya? A sus reglamentos que tiene, para después enfocarnos ya en nuestro objetivo, que es que logre expresar, ¿no? La emoción que está sintiendo, ¿no? O que corresponde sentir y tome conciencia de ello. Entonces, esto yo los invito a que van a tener la clase, ¿no? Y las diapositivas, lo vuelvan a leer, ¿no? Con detenimiento, con calma, ¿no? Y al final les va a parecer muy interesante, ¿no? Cómo pueden ir abordando los pacientes, ¿no? Con esta propuesta, ¿ya? De Paul Ward. Entrando a la parte de psicofármacos,
¿Ya? Los psicofármacos no van a tratar el trastorno de la personalidad, ¿ya? Pero sí van a tratar o se va a poder manejar los síntomas que estén presentando. Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad paranoide, si el paciente está en agitación, está muy ansioso, pues el uso de benzodiazepinas o algún neuroléptico, ¿ya? Como el haloperidol, puede serle beneficioso. Si ya está presentando un pensamiento delirante, acompañado de ansiedad o depresión reactivas, también utilizar un antipsicótico atípico tipo lanzapina, aripiprazol y acompañado de algunas benzodiazepinas, si es necesario, un antidepresivo tipo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina puede beneficiar al paciente, ¿ya? Pero a dosis bajas, ¿ya? Porque sobre todo los sigues, porque si no pueden intensificar pues el pensamiento delirante. En el, en el pensamiento esquizoide, ¿ya? Ante una conducta de aislamiento y rechazo, en realidad no hay un fármaco que impida este tipo de conducta, ¿no? Hay algunos autores que recomiendan el uso de algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero en realidad no se ha visto un mayor beneficio, ¿ya? Benzodiazepinas en caso de que el paciente esté muy ansioso, ¿no? O un neuroléptico en baja dosis, como vuelvo a repetir, como el haloperidol. En el esquizotípico, si ya las ideas de referencia se tornan delirantes, también se pueden utilizar los neurolépticos y si se acompaña de ansiedad y depresión, un antidepresivo. Recuerden, aquí el tratamiento farmacológico está dirigido a la sintomatología que pueda presentar, ¿ya? El paciente, ¿ok? Entonces, en el antisocial, si es una persona que manifiesta mucha ira, agresividad, pueden utilizarse anticonvulsivantes como la carbamazepina, el valproato y también los neurolépticos. Y si presentan síntomas de ansiedad y depresión, utilizar antidepresivos. Se ha visto que el litio, el carbonato de litio, también puede ayudar en estos casos. Lo que sí hay que evitar las benzodiazepinas, debido a que son fármacos inhibidores y más bien puede exacerbar más eh, la ira en los pacientes. Y la impulsividad también, ¿no? Recuerden que el paciente disocial, una de sus características es que se torna muy impulsivo. En las pacientes borderline o límite, también no pueden presentar episodios de ira, hostilidad, recomendados el haloperidol como neuroléptico, los anticonvulsivantes, el valproato de sodio, el topiramato, también se ha visto, ¿no? Con buenos resultados. Los alumnos que han tenido la oportunidad de al momento de pasar visita o en la consulta externa ante un paciente borderline, han podido observar, ¿no? Que se receta, ¿no? Estos dos tipos de anticonvulsivantes, ¿no? Tanto el valproato como el topiramato. También la carbamazepina se ha visto que tiene utilidad, ¿ya? El litio también está descrito, ¿ya? Para controlar estos síntomas. Si ya es un paciente que está presentando un episodio psicótico breve, hay que indicar un neuroléptico, ¿ya? Como el haloperidol o también un antipsicótico atípico como la olanzapina. En los cuadros de depresión, ¿no? Que se acompañan con cuadros de depresión, indicar antidepresivos, ¿ya? Si hay ansiedad, las benzodiazepinas, igual que en el caso anterior, cuidado, ¿no? Por el riesgo de la desinhibición y aumentar la impulsividad en estos pacientes. Y si hay fluctuaciones anímicas, se ha visto que los neurolépticos a baja dosis no pueden ser útiles, así como los eutimizantes como el litio y la carbamazepina.
En el trastorno de la personalidad histriónica, ya si hay, se acompaña de depresión, pues indicar antidepresivos. Ante quejas somáticas, también está indicado antidepresivos y algún neuroléptico con perfil ansiolítico, como la clorpromacina, por ejemplo. En los cuadros de ansiedad o que presenten desrealización, ilusiones, ¿ya? Está indicado los ansiolíticos y los neurolépticos a baja dosis. En el trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? Si se acompaña de depresión, ansiedad e ira, también, ¿no? Se ha visto que se puede beneficiar con benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y el litio. Y por último, ¿no? En los trastornos de la personalidad por evitación, ¿ya? Si presentan ansiedad, ¿ya? También antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas y los beta bloqueantes, ¿no? Tipo propranolol o tipo atenolol, ¿no? Cuidado con los pacientes que son asmáticos, ¿no? Porque pueden producir broncoconstricción. El trastorno de la personalidad dependiente, ¿ya? Ante síntoma de ansiedad, también antidepresivos, los antidepresivos y benzodiazepinas, y en el obsesivo compulsivo, estos síntomas, pues, son muy marcados, ¿no? De ordenamiento, ¿no? De rigidez que pueden tener. Se ha visto que pueden beneficiarse, ¿no? Con dosis de benzodiazepinas y antidepresivos. Esta es la bibliografía, y si hubiera alguna pregunta. Doctor, disculpe, ¿podría aclarar la diferencia entre paciente esquizoide y esquizotípico, por favor? A ver, un ratito. Recording stopped. Esquizoide tiende, el paciente esquizoide más bien tiende a aislarse, ¿ah? Lo que se evidencia más la alteración es a nivel de la conducta. Es un paciente que no busca relacionarse con otras personas. Ya, por ejemplo, dentro del entorno familiar, ante una reunión, pues es el típico familiar que no sale de su cuarto, ¿no? Está encerrado. Ahora, este paciente no está sufriendo porque no comparte con la familia, ¿ya? Está tranquilo, ¿no? Solo que le es indiferente el contacto social, ¿ya? Ese es el esquizoide. El esquizotípico, ¿ya? La manifestación es más a nivel del pensamiento. Son pensamientos extraños, raros, ¿no? Relacionados pues con un pensamiento más que todo de contenido mágico, ¿no? Personas que creen mucho pues en platillos voladores, en, en fenómenos sobrenaturales, ¿ya? Y está metido en eso, ¿no? Se llena de bibliografía, pues, de esos temas. E incluso debido, pues, a este tipo de pensamiento, se involucra en sectas. Entonces, como verá, ¿no? Una diferencia entre estos dos es su capacidad de relacionarse, ¿no? Los esquizotípicos sí pueden relacionarse, ¿no? Con personas que comparten, pues, sus mismas creencias. En cambio, el esquizoide no. El esquizoide no se relaciona, ¿no? Prefiere estar aislado, ¿no? Esa sería la diferencia entre ambos tipos de personalidad. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Bueno,
Usted comentó sobre la benzodiazepina que puede despertar la ira en caso de pacientes antisociales. ¿De qué forma ocasiona eso? Como las benzodiazepinas son fármacos que desinhiben las conductas, ¿no? Es igual como cuando se consume alcohol, ¿ya? Si usted puede observar la persona cuando está consumiendo alcohol, si es una persona, digamos, que está tranquila, ¿no? Y comienza a tomar y ya comienza a embriagarse, pues se desinhibe, ¿no? Ya comienza a hablar más, se pone más alegre, si es capaz hasta se sube a la mesa para bailar, ¿ya? Sí, sí, se habrán percatado de eso ustedes. Lo mismo sucede, el efecto es similar con las benzodiazepinas, ¿ya? Es desinhibitorio. Entonces, si el paciente antisocial no tiene un problema, ¿no? De que no mide sus impulsos, o sea, no mide las consecuencias de sus actos, y si a esto le sumamos un fármaco, ¿no? Que en lugar de contenerlo, lo desinhibe, entonces puede exacerbar más la ira que ya tiene presente. No es que le va a crear la ira, sino le va a exacerbar más la ira contenida que tiene. ¿Ya? Por eso es el riesgo, ¿no? Cuando se le da una benzodiazepina a un paciente antisocial o una paciente borderline, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más?